Y la primera reflexión que quiero traer a colación es sobre la violencia que vive Colombia. Y quiero hablar de no estadísticas oficiales, sino reales. Año 2010, 10.683 muertes violentas. Óigase bien, el 8.8% de esas muertes corresponden a actores del conflicto armado. Supongamos que firmamos la paz con la guerrilla, con los paramilitares. ¿Ustedes creen que tenemos y tendremos paz en Colombia? No. Pues miremos estadísticas. El 56% de esas muertes violentas corresponden a violencia intrafamiliar. Entonces el problema no es de guerrilla, el problema no es de paramilitares, el problema es de nuestra familia. ¿Dónde está nuestra familia? Y esa es una responsabilidad que nos atañe a todos, al Estado, a la iglesia y a nosotros como padres de familia, porque nosotros somos los generadores de amor, de paz o de violencia en las futuras generaciones. Este foro tiene que invitarnos a una reflexión profunda de cuál es mi posición, cuál es mi actuar frente a una realidad que vive Colombia. Colombia vive en un conflicto armado interno, vivo, real. Y de ello hablemos de esa otra Colombia. No de esta Colombia que tenemos acá, donde disfrutamos de un espacio, donde estamos sentados. No, estoy hablando de esa Colombia donde el 52% es pobre, donde el 36% de ellos permanecen en la miseria, es decir, lo que nosotros llamamos en posconflicto ausencia de futuro. ¿Qué está haciendo el Estado frente a esa realidad de ausencia de futuro? Pues bien, hay unos escenarios, hay unos espacios que es tierra fértil para la realidad del conflicto armado. Yo antes juzgaba, como quizás, como otro tanto de los colombianos, esa guerrilla, esos paramilitares. Mire, en torno a todo ese problema, inclusive el narcotráfico, toda la desgracia que ha traído un país. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Cuando ni siquiera he tomado conciencia de una realidad de esa otra Colombia. De esa otra Colombia que tiene necesidades básicas y primarias y que tiene que suplirlas. La semana pasada, en la cárcel de Villavista, hablaba con uno de los internos y que Jesús transformó su corazón y que entregó un testimonio de confesión frente a un delito o a varios delitos que él había cometido y que fue trasladado a Cómbita. Y él dice, cuando entró y fue juzgado y fue condenado, pues que en legítima defensa hacía lo que hacía, pero que estando en la cárcel, conociendo de Dios, da una confesión donde él dice y certifica por escritura que ha asesinado más de 500 personas y estaba siendo juzgada por una sola y fue condenado a 18 años de cárcel. Aquí hablamos de programas de resocialización, de reinserción a la civilidad, cosa real. Entre marzo y mayo del 2013 salen 1.700 desmovilizados en el programa de justicia y paz de las autodefensas. ¿El gobierno, el Estado ha hecho algo por ellos? Y hablando con los jerarcas de las autodefensas, muy preocupados, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Preocupante. ¿Qué política de Estado hay? Y no hablo de programas, como bien aquí lo expusieron, de resocialización. No, estoy hablando del ser, ese que tiene hambre y sed, que tiene necesidades, que tiene una familia. Y hablando allí con los muchachos de las comunas la semana pasada, uno de ellos me dice,
a ver, parne, a ver, parche. Yo tengo que asesinar porque es que tengo una cucha que alimentar. No tiene oportunidades. Y les dije a ellos, oiga, si nosotros hacemos un pacto, ustedes se comprometen a la no violencia. Si tenemos alternativas, si tenemos oportunidades, cuente con ello. Pero nosotros, jerarcas que hemos desempeñado altos cargos, hemos imposibilitado, más aún, hemos creado barreras para que fluyan las oportunidades. Y al igual que muchos colombianos, llegué a juzgar y llegué a condenar. Inclusive desde los puestos jerárquicos que he llegado a tener, por la gracia de Dios, en uno de mis testimonios, en uno de mis atentados, porque he tenido 6, buscaron para asesinarme los que yo creían que eran mis amigos, miembros del Estado, por un efecto que es el mayor flagelo que tiene Colombia. Y no es el narcotráfico, es la corrupción. Pero quiero dar testimonio que defendieron mi vida los que yo creía que eran mis enemigos. 22 días estuve bajo cuidado de la guerrilla. Y allí hicieron un pacto, guerrilla y paramilitares, para salir del área. Y me prometí, les prometí a ellos, que seguiría siendo un instrumento de Dios. Y que Dios me diera la oportunidad de llegar a escenarios donde yo, en el compromiso que tengo, haría lo pertinente para la reconciliación y para la paz, empezando con el perdón. No puede haber paz en Colombia si no hay perdón en el ser y en la dignidad del ser humano. Cuando hablamos de estadísticas de nuestra familia y lo que estamos viendo en la sociedad, no es nada diferente a lo que está pasando en la familia. Lo que vemos en la sociedad es el reflejo de lo que está pasando en nuestra familia. Una familia en descomposición. Una familia perdida por el Dios dinero. Y válido en entender que necesitamos recursos para pagar un arriendo, una alimentación, unos servicios. Pero ¿cuántos de nosotros perdimos el horizonte? ¿Y cuántos de nosotros, la esposa, sale también a trabajar con el propósito de conseguir más recursos y nos olvidamos de nuestros hijos, de nuestro hogar? Pues bien, ¿cómo podemos hablar de una realidad de un país en medio de un conflicto armado cuando no atendemos la familia? Es más, en esa realidad propia de lo que estamos viviendo, perdimos identidad. Hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos un sentido patrio por nuestra bandera, por nuestro escudo? No. ¿Cuántos de nosotros perdimos hasta nuestra propia dignidad? Y perdónenme la palabra que voy a utilizar. ¿Cuántos de nosotros prostituimos principios? La autoestima nuestra, ¿dónde está? Es decir, esos valores axiológicos que son los que construyen al ser, se perdieron. Como tal, tenemos una familia en caos y tenemos una sociedad en caos. Y válido todos los propósitos que organizaciones, inclusive que el mismo Estado, hace esfuerzos ingentes para mitigar una serie de circunstancias. Pero quiero decir que si no restauramos nuestras familias, no tendremos paz. ¿Cuántos de nosotros como padres nos cuestionamos si estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos? Y muchos estamos dispuestos. Pero cuando preguntamos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el prójimo? Y el prójimo significa el próximo, empezando por nuestro cónyuge. Estaríamos a darlo.
ahí decimos, déjenmelo pensar. Esa realidad es la que vive Colombia. Perdimos autoridad, respeto, confianza y credibilidad. Y los tres pilares sobre los cuales está constituida nuestra constitución, nuestra democracia, y en su orden, familia, iglesia y Estado. Perdimos autoridad. Y cuando hablo de iglesia, no solamente hablo de las cuatro paredes, que ustedes podrán decir lo que quieran frente a esa relación que tengan con Dios. No, yo estoy hablando de ese ser espiritual que tiene espíritu, alma y cuerpo. Es decir, de ese ser integral. ¿Y cuántos de nosotros miramos que nuestra familia perdió autoridad? Nosotros como padres, muchos de nosotros perdimos autoridad ante nuestros hijos. Porque cuando mi hijo, o cuando en mi actuar, pienso en la otra y no en mi esposa, perdí autoridad. Cuando yo le digo a mi hijo, en medio de mi ebriedad, no tome hijo, perdí autoridad. Cuando le digo a mi hijo, primero uno, dos, segundo yo y tercero yo. No, tenemos que pensar, no solamente en el individuo, en el egoísta que somos, sino pensar en la familia, en la comunidad. Y es solo así que podemos construir paz. ¿Cómo así? Dentro de este contexto, la iglesia también ha perdido autoridad. Y ustedes podrán juzgar por las actuales de muchas personas, sacerdotes, pastores. Pero hay de nosotros que juzgamos por el mal actuar de una persona a toda una congregación. Y del Estado, pues no se diga. Acabamos de pasar por un referéndum, por una reforma a la justicia y el caos que se desencadenó. ¿Por qué? Por la corrupción. Y hoy la gran reflexión del alto Estado es cómo echar abajo esta reforma. Es decir, una reforma que supuestamente construye la democracia. Si atentamos contra la democracia, pues estamos atentando contra la dignidad del ser humano, empezando por la vida y la honra de las personas. Esa realidad donde no solamente mi convicción, sino mi compromiso empieza con Dios, con mi familia, con el prójimo, con la comunidad. En esa realidad, Posconflicto ha sido muy juiciosa en entender que tenemos que construir, y ya de hecho podemos hablar de testimonios, mediante un plan integral. Muchos de nosotros como funcionarios en nuestros cargos hacemos cosas puntuales y nos convertimos en islas. Yo atiendo vivienda, yo atiendo salud y cada quien defiéndase como pueda. Pues así como es la familia en el seno de cómo ayudarse mutuamente, así tiene que obrar el Estado. Pero como nosotros, como miembros del Estado, como funcionarios, no hemos entendido esa responsabilidad. Y frente a esa realidad, Posconflicto tiene una propuesta, una alternativa como muchas otras pueden haber, en ese plan integral. Y lo primero que tenemos que reconocer es que Colombia vive en un conflicto. Que Colombia, por su trasfondo cultural, es violenta. Y científicamente se ha demostrado que genéticamente podemos heredar la violencia por nuestro ADN. ¿Y qué somos Colombia? Imagínense, no fuimos descubiertos, fuimos conquistados por unos violentos, frente a unas tribus violentas. Y nuestro pensamiento violento, ¿qué ha hecho? Una cultura violenta. ¿Eso es real? Claro que es real. Cuando yo como funcionario debo
responderle a unos usuarios. Y mi conducta es evasiva. Es decir, no tengo sentido de pertenencia en el entender que tengo que ponerme en los zapatos del otro y cómo mitigar las circunstancias que rodean a esa persona. Y de ello digo el Estado violento. Porque nosotros como Estado, por nuestra actitud, generamos violencia. Y miremos el sistema de salud. Cuando unos ancianos tienen que pasar 3, 4, 5 de la mañana para que le den una cita médica, ¿ustedes creen que eso no es violencia? Cuando me llega un servicio público que me están cobrando cosas injustas y tengo que ir a hacer el reclamo y perder mediodía, ¿eso es violencia? Pero es que esa violencia no es porque es el Estado como tal, sino porque la actitud de quienes lo representamos genera violencia. Entonces, hablemos de responsabilidades. Y frente a esas responsabilidades, miremos el entorno. Y bien, tenemos claro que frente a esa realidad, la educación es la mejor herramienta para la transformación. Pastor, Jesús fue un docente, fue un educador y nos enseñó. Y nos dejó un legado para que sigamos enseñando. Entre otras, allí en Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Pero muchos de nosotros caímos en legalismos y en religiosidad. No, es ese compromiso con ese ser superior, cualquiera de la idea que ustedes tengan de él. Ese compromiso que tienen con la familia. Ese compromiso que tienen consigo mismo para ser dignos. Pues bien, nosotros no podemos llegar a buscar una desmovilización si no construimos alternativas. Ahora mismo, en este taller que hicimos en Bellavista y trabajando con las comunas en Medellín, porque es que es preocupante lo que está pasando en las comunas. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo como es estos barrios de Simón Bolívar. Superan los 2.700.000 habitantes, donde el 80% corresponden a desmovilizados o a milicias. Eso es real, claro que es real. Cuando en San Cristóbal, cuando en Usaquén, cuando en Suba, cuando en Kennedy. Eso es real. Mi doctor, que representa al distrito, le pregunto, ¿dónde está el compromiso de nuestro alcalde Petro en esa realidad de lo que vive Colombia? En esa realidad de carne y hueso. Y viene dicho, en esa realidad de trabajar con los actores del conflicto armado, mi querido pastor, no hay evangelio que entre si hay hambre en el estómago. Esa realidad que está a puño. Entonces, muchos quieren que otros den respuestas, que den soluciones. Y lo real es que nosotros tenemos que formar parte de la solución. Empezando con mi pensamiento, con mi actuar. Empezando en la familia. Bien, hemos hablado, tercera reflexión que quiero dejar acá. Somos la última generación que respetamos a nuestros padres y le tememos a nuestros hijos. Eso es lo que estamos viviendo. Cuando yo salgo de mi casa y cierro la puerta y salió un duende. Porque es que hasta la educación hemos perdido. Qué rico tener una esposa que la acompañe uno a la puerta y le diga, mi hijo, mi amor, buen día, buen trabajo y te espero en casa. ¿Cuántos de nosotros le decimos eso a nuestros hijos? No, ya entramos en una sociedad convulsionada
en donde lo que importa es dinero. Frente a esa realidad y ante esa ausencia de futuro del 52% de esa Colombia, ¿ustedes creen que un programa de desmovilización, cuarta reflexión, va a traer paz a Colombia? Ustedes saquen conclusiones. Y de ello tengo un testimonio muy juicioso. Un día mi hijo me dijo: papá, yo quiero ir a acompañarte a una de estas reuniones con la FARC. Y bueno, hubo un encuentro, un evento bastante significativo, donde participaron más de 3.500 guerrilleros, un foro por la vida y un foro por la paz, con todas las credenciales para poder llegar y los permisos que tuvimos allí. El día vísperas de salir, le pregunto a mi hijo, y es una pregunta que les puedo hacer a ustedes, y le pregunto a esa Colombia que nos está viendo: ¿qué piensan de los actores del conflicto armado? Llámense como ustedes quieran llamarlo. Mi hijo, en ese momento estudiante de la universidad, con las bondades propias de un papá que se preocupa por ellos, que se ocupa, me dijo: papá, pues yo no puedo pensar nada diferente a lo que piensan muchos jóvenes como yo. ¡Dales plomo! Yo no entré a juzgarlo ni a censurarlo. Le dije: listo, hijo, cuando estemos allá volvemos a retomar el tema. Y participamos a este foro, y después de que me dan la palabra de que muchos camaradas hablaron, yo les dije: señores, creo que se equivocaron en invitarme a este evento. Foro por la vida y foro por la paz. Cuando yo veo aquí, es una ponencia para la guerra, donde todos hablan mal de todos, donde todos son malos, yo soy el único bueno. Bastante atrevido de mi parte, porque estoy hablando de la selva, ¿no es cierto? No estoy hablando de un escenario como este. Pues bien, el camarada me quitó el micrófono y dije: wow, se armó la San Quintín. Camaradas, compañeros, el doctor tiene razón. Lo invitamos a un foro por la vida, un foro por la paz. Bueno, Dios, que sabe cuál es el propósito en la vida de cada quien, estaba construyendo ese escenario. ¿A qué va la reflexión? Después de que terminó este evento, salí seleccioné tres niñas, una de ellas muy bonita y dos muchachos, y nos sentamos ahí en el Prado, y le pregunté a una de ellas, y estoy hablando de desmovilización, ¿no es cierto? Porque es el foro que nos compete. Muy bonita, le dije: mi amor, si te encontraras la lámpara de Aladino, o si Dios te diera la oportunidad de un deseo, ¿qué pedirías? Imagínense ustedes cuál sería su propia respuesta. Y la respuesta que dio esta niña, yo creo que los va a confrontar. Dijo textualmente: dejarme preñar de un comandante. Ese es su futuro. Mi hijo, que estaba allí sentado, no entendía. ¿Cómo así, papá? ¿Qué es esto? Pero como yo sí sabía lo que había en su corazón por la respuesta, la pregunta que le hice y la respuesta que me dio días antes, le dije a esta niña: pero ¿por qué no estudias o por qué no trabajas? Dice: ¿estudiar dónde? A más de 30 kilómetros no hay una escuela, y trabajar será de raspachina. Su realidad simplemente era: dejándose preñar de un comandante, iba a tener estatus, y eso le permitía sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros en nuestro imaginario juzgamos y condenamos por las bondades que tenemos? ¿Cuántos de nosotros asumimos un rol de ponernos en los zapatos del otro? Es decir, en el prójimo. Esa es la diferencia. Colombia, el mundo puede construir la paz en el momento en que nosotros busquemos
oiga bien, no ser comprendido, sino comprender. En el momento en que nosotros asumamos criterios de responsabilidad y compromiso por la paz, porque aquí en Colombia muchos hablan de paz, pero nadie se compromete, entre otras porque nos da miedo. Nos da miedo. Y claro, cada quien es dueño de su propio miedo. Pues bien, ese plan integral lo hemos venido construyendo en el entender del sentir de las necesidades de todos y cada uno de los actores del conflicto armado. Es decir, hemos hecho un trabajo de campo con guerrilla, con paramilitares, con narcotraficantes. ¿Y cómo construir un plan integral basado en principios y valores? En ese entender que la violencia nace en la persona, crece en la familia y se multiplica en la sociedad. Soy yo. Ese pensamiento me lo entregó el Señor, está expuesto allí en nuestro portal de internet, y es el que me dio sustento en una de las 3 veces que estuve en el Congreso de los Estados Unidos en Washington ante demócratas y republicanos. Nos invitaron para que habláramos de posconflicto, y que en su inventario mental los americanos creían que el problema de Colombia se llama narcotráfico, cuando desdibujamos esa realidad y entendemos que el problema de Colombia se llama corrupción, conducta y comportamiento del ser humano. La violencia nace en su corazón. Por más violentos, violentados o violados que hayamos sido, soy yo el que permite. Más faltaba, porque soy ser humano y cometo errores. La diferencia es la toma de conciencia y si estoy dispuesto a cambiar o a transformar. Es usted el que toma la decisión. Es usted el que en su actuar, en su conducta y en su comportamiento, esté donde esté, es generador de amor, de paz o de violencia. Crece en la familia. ¿Por qué? Porque es que si yo imparto violencia, ¿qué van a aprender mis hijos? Violencia. Y ese es el problema de Colombia. Colombia, un país inmerso por más de medio siglo en la violencia, pues ha aprendido esa realidad. Es decir, nuestros hijos aprendieron la violencia. Y se multiplica en la sociedad. Cuando yo, óigase bien, no le doy gracias a Dios cuando amanece, sino cuando abrimos la cortina, uy, está lloviendo. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Pónganse ustedes a pensar aquellas personas que solamente tienen el pie izquierdo, porque entre otras por una mina quebrapata han perdido el derecho. ¿Y eso es real? Claro que es real. Yo no puedo hablar de desmovilización si en mi conducta y en mi comportamiento, como facilitador que tengo que ser, tengo que recibir a unas personas para que tengan una esperanza de futuro. E invito a esta mesa de trabajo para que reflexionemos en ello. Exhorto a aquellas personas que en el caminar de su vida, en algún momento histórico, fueron actores vivos del conflicto armado.
Pero muchos de ellos, a pesar de que se desmovilizaron, como bien lo dijo el pastor, en su corazón siguen siendo actores. El primer cambio que tiene que haber para una paz en Colombia es en el ser, en el mirar, en el actuar, en el decir de la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos piden un favor y ni siquiera nos inmutamos para responder? Eso es generar violencia. Pues bien, en esa realidad, el plan integral para la reconciliación y la paz está fundamentado en la transformación, empezando por la familia. Hans Kuhn, un hombre espiritual, recientemente, que el año pasado lo trajo una universidad, dijo algo muy sabio: no puede haber paz en el mundo si no hay paz en las religiones. ¿Cuántos de nosotros, por nuestro pensar teológico, religioso, generamos violencia? Y creemos ser seres espirituales. Pues bien, la educación es la mejor herramienta para la transformación. Exhorto aquí a nuestro doctor, ya que está en la alcaldía de Bogotá, para que tenga en cuenta experiencias y testimonios ya de trabajos realizados y que hemos buscado transformación, no en muchas personas como nosotros ya de edad, sino empezando con la niñez, para que se inserten en el programa de educación, entre otras, para evitar equivocaciones en la orientación profesional, aquellos muchachos 9, 10 y 11 grados, en donde ellos ven oportunidades en la carrera en que genera recursos, a pesar de que genere frustraciones profesionales. ¿Cuántos de nosotros hemos visto abogados y médicos conduciendo un taxi? O sea, nosotros como Estado tenemos una responsabilidad del futuro, no solamente del presente. Pues bien, en esa cultura de violencia que vive Colombia, la pregunta es: ¿qué está haciendo cada uno de ustedes? Aquí, no solamente la mesa de trabajo, ustedes, ellos y ellas, los colombianos que nos ven. Y traigo a colación el IMPEC. Un día, dictando una conferencia como secretario general, les dije al cuerpo de custodia y vigilancia y al cuerpo administrativo: oiga, ¿ustedes alguna vez le han dado gracias a los internos? Y yo me dicen: ¿por qué tenemos que darle gracias? Pues que gracias a ellos ustedes tienen trabajo. Así es la reflexión sencilla. Imaginemos el extremo de este escenario. Pues gracias a que hay un conflicto armado, nuestras fuerzas de seguridad y defensa pues tienen un pie de fuerza que hoy es mayor al que era antes. ¿Ustedes creen que tiene sentido un pie de fuerza militar y de policía como tiene Colombia hoy en tiempos de paz? No, hay que desmovilizar a soldados y a policías. ¿El Estado se ha preparado para esto? ¿Qué va a hacer de esas personas? Tampoco. Estoy hablando de realidades. Pero muchos de nosotros hacemos unos postulados teóricos y hablamos de estadísticas cuando nos olvidamos de lo básico, de lo esencial, del ser. Pues bien, en esa realidad que vive Colombia en medio de la violencia, son más los odios, los rencores, los resentimientos, que verdaderamente la actitud proactiva por la paz. Y eso es real. Tenemos que construir una educación y venimos insistiendo en una reforma de la educación para la vida, no para el trabajo. Y eso hay una diferencia muy grande. Cuando yo estudio algo que me nace, que me gusta, que me deleito y que me gozo, voy a ser un excelente profesional.
Si a usted le gusta pintar y siente que esa es su vida, pues pinte y hágalo bien. Bien he dicho que es tan honroso el zorrero con su basura como el presidente con su cargo, en la medida en que cada uno se goce lo que hace. Esa es la diferencia. ¿Cuántos de nosotros somos frustrados? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que son desmovilizados frustrados? Porque algún día encontraron, como actor del conflicto armado, una respuesta y una oportunidad, pero que se engañaron cuando vieron que esa realidad no era así. Pero también aún se engañaron cuando se desmovilizan y no encuentran respuestas. Pues bien, en ese orden de ideas debemos construir escenarios para la paz. ¿Y cómo se construyen? 5 procesos de paz. Nuestro presidente ha legislado, ha luchado por unas leyes para la paz. El gobierno anterior también hizo lo propio. La ley de justicia y paz, la ley de víctimas ahora. Pero frente a esa realidad, si no tenemos una transformación real de lo que está pasando en nuestras vidas, ténganlo por seguro que ninguna ley va a funcionar para que haya paz. Ninguna. Y frente a esa realidad, esa educación para la vida tiene que permitirnos una resocialización. Es decir, tenemos que reeducarnos. Dejar aquella educación que no construye la paz. Cuando miramos nuestro sistema carcelario, entre otras, mañana hasta el sábado estamos en un evento en Cartagena, el 4º simposio penitenciario y de derechos humanos. Óigase bien, ustedes habían pensado que más del 50% de los delitos en Colombia se planean en las cárceles. Si no construimos un plan integral, teniendo en cuenta esta variable, esa realidad, pues seguiremos en las mismas. Pues bien, hay que construir escenarios de confianza, porque esa confianza fue la que perdimos como familia, como iglesia y como Estado. Pues bien, debemos tener unas estrategias, porque nosotros normalmente hablamos, óigase bien, del cómo, cuando no sabemos el qué es lo que está pasando. Aquí todo el mundo habla de cómo hacer la paz. Es decir, somos autoridad en la paz, unos de una forma y otros de otra. Pero no hemos entendido qué está pasando con el ser, con esa persona de carne y hueso. En esa realidad hablamos de una fe, pero una fe que esperemos que todo nos caiga del cielo. La fe sin acción no es fe. Dios hace lo suyo, por él necesita que nosotros hagamos primero lo nuestro. Frente a esa realidad, ¿dónde está nuestra familia? Y quiero insistir en ello. Si no restauramos nuestra familia, que es la base de la sociedad, difícilmente tendremos paz. E invito, exhorto a la mesa de trabajo para que, inclusive, pastor, los esfuerzos, cualquiera que sea, tengamos en cuenta la familia. Y la familia en el entender natural. Estoy seguro que muchos de nosotros nos convocan en pro de la familia y asistimos. Pero cuando se nos convoca en pro de las comunidades, en pro de la sociedad, no participamos. Pero cuando tiene que ver con nuestra familia, ahí sí estamos. Entre otras, ¿por qué? Porque nos duele. Debemos construir alternativas basadas en el rescate de principios y valores, en la dignidad del ser, en esa realidad donde yo dejo de ser
objeto para ser sujeto. Pues bien, muchos preguntarán, bueno, hay unos planteamientos, ¿y ustedes qué han hecho? En esa labor propia de trabajar con actores del conflicto armado, nos encontramos con una variable muy compleja, comunidades indígenas. Y donde vimos y entendimos que el indígena es un objeto, llámese de la guerrilla, llámese de los paramilitares, llámese del narcotráfico. Y una etnia, como los Misak, comúnmente llamados guambianos, se estaba muriendo de hambre, porque cultivaban coca y amapola, y se olvidaron de sus propios cultivos para la familia. Pues bien, cuando entendemos que somos sujetos, que somos participativos, que tenemos responsabilidades, pues así mismo construimos escenarios para la paz. Debo ser parte de la solución de una problemática que hay. Cuando en esa realidad de lo que vive Colombia, de un 52% de pobreza, debemos tenerlos en cuenta. Cuando los empresarios tienen que asumir criterios de responsabilidad, pero que pueden ser beneficiados en la medida en que baje la mano de obra para ser mayores productivos. Es sólo así que podemos llegar a la construcción de escenarios de confianza para la paz. Y es sólo así que podemos generar confianza para la desmovilización. Y esa desmovilización tiene que tener un respaldo académico, un respaldo educativo que transforme la conducta y el comportamiento de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Hamilton de Posconflicto. Vamos a invitar a una dama. Recordamos mientras tanto a toda la amable teleaudiencia colombiana que estamos en el primer foro La desmovilización, una herramienta, una razón para la paz. Invitamos a la doctora Judith Cárdenas, líder de Yondó. Mientras que ella hace su arribo, entonces agradecemos a todos los estamentos del Estado que se han hecho presentes, a todos los líderes de las diferentes asociaciones que trabajan por los desmovilizados. Con nosotros la doctora Judith Cárdenas, bienvenida. Buenas tardes. Solo voy a leer el texto que traigo. Es una reflexión y yo la llamo retos y compromisos. Realidad y realidades. Lo que observamos desde la realidad, que también llamamos análisis de pensamientos o ideas, debemos entender como un campo de diferentes miradas posibles. No existe de por sí una realidad, sino un análisis que hacemos. Cada quien la ve desde su propia experiencia, conocimiento, formación profesional e intencionalidad. Por eso es importante saber que no hay un solo análisis de la realidad, sino múltiples realidades. Cuando hablamos de realidad, corremos el riesgo de interpretarla como lo que vemos solamente en nuestro presente, a lo que se nos manifiesta ante nuestros sentidos en nuestro diario vivir, y con frecuencia describimos los hechos y los efectos en el presente. Pero se nos olvida que los hechos y los efectos de hoy tienen un pasado, tienen causas o por lo menos una necesaria explicación desde lo acontecido, y desde esta forma los hechos presentes hoy tendrán manifestaciones y unas consecuencias en el futuro. Aunque también es necesario reconocer que la realidad que vemos ahora no fue siempre así. Es posible que haya sido diferente o que lo sea después. Por lo tanto, pues la realidad que hoy no será necesariamente la de mañana, ya que podemos generar cambios e incidir en las transformaciones que la hagan mutar. La resaltación y el aprovechamiento del acumulado social es la observación de la realidad, no es solamente un asunto de expertos, ya que ningún proceso social parte de cero. Todo presente se conecta con un pasado, con una memoria. Es por esta razón que cuando desarrollamos
un proyecto social de cualquier naturaleza, debemos preguntarnos siempre, ¿qué se ha dicho y se ha hecho antes sobre esto? Necesitamos aprovechar los distintos espacios y fuentes de información que nos ayuden a entender la realidad, para asumir que existen otros ejercicios de análisis de contextos territoriales o lo que se ha dicho o ha hecho antes de nosotros tiene toda la importancia. Entender y aprovechar el acumulado social nos fortalece y nos conecta con una visión dinámica de la realidad y de nuestra relación con ella. Escribir una realidad para comprenderla y entenderla. Algunos investigadores e intelectuales hacen escritos la realidad para comprenderla, interpretarla y explicarla. Eso también para determinados propósitos académicos y, sin embargo, en procesos sociales, este ejercicio lo hacemos para su comprensión, análisis crítico y para incidir en su sostenibilidad, cuando sea una realidad favorable o en su transformación cuando ésta sea desfavorable. El propósito de nuestros planes de vida para la reconciliación es lograr un cambio positivo en lo que vinimos trabajando, hacernos responsables de planear el futuro y al mismo tiempo empezar desde el presente a generar efectos que nos lleven al logro de nuestros sueños colectivos. Transformar una realidad social tiene muchos factores que debemos tener en cuenta. Por lo general, es resultado de un encadenamiento de pequeñas transformaciones, por lo que no debemos enfocarnos solamente en grandes cambios, sino en todo lo que hacemos posible en nuestra realidad. Garantía de la no repetición de la violencia armada. Estos son elementos de contextos los cuales lidiarían las comunidades en sus planes de vida para la reconciliación. Deben proponerse en garantías de los derechos, procesos adecuados de reintegración de excombatientes, legitimando del Estado como garante de los derechos humanos, crear una cultura de paz y una transformación no violenta de los conflictos, en otras palabras, cimentar relaciones, reciprocidad democrática y confianza cívica para restablecer la cordialidad, y para ello, Yondó tiene unos grandes y valiosos potenciales con los cuales comenzaremos a construir un laboratorio de paz en donde organizaremos un plan estratégico que servirá de norte en la construcción colectiva de territorio de una visión compartida del futuro y una tupida red de organizaciones e instituciones sociales haciendo un esfuerzo enorme de articulación y para convertirse en un sujeto de su propio desarrollo. La confrontación armada deterioró, pero no logró romper totalmente el tejido social que muestra una capacidad admirable de resistencia y una voluntad decidida que se expresa en las organizaciones de víctimas, en los procesos de memoria y en las múltiples iniciativas locales que han activado las mejores energías en proyectos y redes productivas. Los planes de vida para la reconciliación contribuirán al logro de la visión de nuestros municipios, una esquina autónoma, con alto desarrollo humano, conciliadora e incluyente, democrática, apropiada colectivamente de sus recursos. Y para ellos es necesario recordar el llamado del inmolado gobernador Guillermo Gaviria Correa. Entre todos y todas vamos a definir las acciones concretas que nos permitan vislumbrar un horizonte de equidad y justicia social para que la vida digna sea posible en igualdad de condiciones, sin excluir a nadie en la totalidad de nuestro territorio. Le quiero decir algo al Estado que hoy se encuentra acá con nosotros, una parte, y yo quiero decirle que, señores Estado, ojalá Dios permita que las ganas que tenemos los desmovilizados a nivel Colombia en querer salir adelante en proyectos productivos, autosostenibles y la tan anhelada paz y tranquilidad de nuestras familias no se queden en un archivo, sino que estén sobre sus escritorios para que trabajemos de la mano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más a la doctora Judith Cárdenas, y también nos acompaña desde el Magdalena Medio en este primer foro, la desmovilización, una razón para la paz,
la doctora Cisneris Sánchez. Bienvenida. Que me bajen el micrófono, por favor. Buenas tardes a la mesa principal y sobre todo a mis compañeros, que quiero decirles que son muy importantes dentro de este proceso, y aunque no se nos dé el valor que tenemos y merecemos, somos esos gestores de paz que no se reconocen. Somos esos 54,000 hombres y mujeres valientes que, a pesar de las cifras que ustedes han escuchado, de solo 7,000 cupos de trabajo que se han conseguido en estos 9 años de desmovilización, nosotros seguimos adelante y nos seguimos presentando ante el mundo y ante la nación diciendo: aquí estamos, seguimos construyendo. Nos ha tocado muy difícil, casi una tarea imposible, ser un desmovilizado, o ser un reinsertado, o ser un reintegrado. Es la palabra más desagradable que puede haber ante cualquier colombiano a nivel internacional, a nivel nacional. Somos la escoria, lo de tapar. Fuimos importantes, fuimos protagonistas de novela tal vez, pero ya hoy en día no somos nada. ¿Por qué? Porque no han visto en nosotros lo que somos, aguerridos, dispuestos a combatir de manera pacífica por la paz. Y nosotros, yo hoy como representante de la Mesa de Voceros de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio, les quiero decir, no solamente a la comunidad internacional, sino nacional, de que en Colombia hay hombres y mujeres valientes, dispuestos a la paz, a la reconciliación y a esta reintegración que necesita Colombia. Pero la reintegración debe ser efectiva. ¿Y qué es una reintegración efectiva? Que estos hombres y estas mujeres que han tenido la valentía de hacerse visibles y decirle al mundo: sí, hemos sido terroristas, hemos combatido por unas ideas buenas, malas, equivocadas, reales o imaginarias, como nos han dicho muchas veces, pero hemos sido decididos. Y yo llevo 6 años y medio dentro de un proceso. Hay muchos que llevan 9 años, otros llevan 6 meses. Y lo único que yo quiero decir es que no va a haber un nuevo proceso de paz sin que haya realmente una mesa nacional de desmovilizados donde esté presente el EPL, el ELN, el EP, todos los que hemos pasado dentro del proceso, y se tenga en cuenta las experiencias vividas, porque esos hombres y mujeres que aún quedan allá no van a venir a este mundo de incertidumbres, donde un día somos del ministerio, otro día de la agencia, otro... Eso es una falta de respeto contra estos hombres y estas mujeres que han creído en la paz, que han entregado su arma, que están en las cárceles hablando delante de sus hijos que son unos asesinos y unos homicidas. Y lo están haciendo ¿por qué? Porque han creído en la paz, porque creemos de que Colombia no está perdida, de que Colombia es un país que vale mucho, lo hemos arriesgado todo, unos como hombres de las FARC, otros como hombres del ELN o como el EPL o con la fase que sea, o nosotros como miembros de las autodefensas. Eran nuestras ideas, nuestros ideales, pero eso no se ha acabado. La lucha continúa y la lucha es por la paz, por nuestros hijos, por nuestras familias. Entonces, nosotros como Sandra, mi amiga de las FARC, que era del Quintín Lamy, los que me han conocido saben lo antisubversiva que fui toda la vida. Y qué vergüenza, porque nunca siquiera pregunté: ¿usted qué piensa? ¿Usted cómo ve el país? Y tuve que encontrarme con ella en un congreso internacional de desmovilizados para entender que ella y yo pensamos igual, que este país merece oportunidades. Entonces, nosotros hemos venido pidiendo hace años un congreso nacional donde se dé la oportunidad al participante, como hoy nos llaman, de hablar, de discutir y de proponer las políticas nacionales de paz, de reintegración, porque no son las que se proponen desde las mesas respetando a los académicos, no, como que crean una agencia colombiana para la reintegración y no hay veeduría de parte de los reintegrados, de los que hacemos parte. ¿Dónde está nuestra firma y nuestra parte? ¿Cómo construyen un COMPES con política nacional de paz y de reintegración
donde no están nuestros apuntes. ¿Dónde están? Yo los busco, los pregunto. ¿Qué pasó con los proyectos para la paz? ¿Se quedaron en vías para la paz? ¿Será que el reintegrado come vías para la paz? Nosotros, los que estamos en los procesos de reintegración, no podemos perder nuestros derechos humanos ni nuestros derechos como colombianos. En ninguna manera el ser una persona dentro del proceso de reintegración nos puede cohibir a ser colombianos con los mismos derechos que todos los demás. Todo lo contrario, se debe ser claro y auténtico que este proceso de paz que se adelantó en Colombia no puede terminar en 3 palabras, DDR. No, señores, tiene que seguir un proceso de paz como se concibió y como se firmó, donde las comunidades y nosotros logremos a la reconciliación y logremos sentarnos unánimes juntos, a hablar desde nuestras posiciones, desde nuestros sentires y de lo que queremos lograr para Colombia. Realmente yo tenía muchas cosas que decir, pero yo creo que esto ha sido suficiente. Muchas gracias. Excelente reflexión. A continuación vamos a invitar a uno de los organizadores que juntamente con el pastor Pablo estuvieron desde un principio pues pendientes de organizar este importante foro, y así como dice el artista, el cantante, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Consideramos que hoy se abre un espacio muy importante para muchos hombres y mujeres que seguramente lo estaban esperando. Acá, por parte del senador Edgar Espíndola Niño del Congreso de la República, estas puertas están abiertas, estos medios de comunicación precisamente, para llevarle a todo el país las diferentes inquietudes, y con toda seguridad que las diferencias no nos pueden separar, sino por el contrario que nos complementan. Estamos en el primer foro de desmovilización, una razón para la paz. Invitamos al señor Martín Enrique Rangel. Bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Cuando nos estábamos organizando para buscar la manera de dar a conocer cuál es la realidad que vive la población excombatiente en la ciudad de Bogotá, sobre todo, que es muy similar a la situación que viven los excombatientes en las diferentes partes del país. Y decíamos, bueno, ¿a quiénes vamos a invitar? ¿Quiénes nos interesan? Pero sobre todo, ¿quiénes son las personas que nos pueden ayudar y quiénes son las personas que nos pueden dar la oportunidad para que el país conozca qué es lo que está sucediendo con la población? Entonces comenzamos a hacer una serie hicimos un listado en donde decíamos, bueno, sí, vamos a luchar por la población que está por fuera, que se ha salido del conflicto armado colombiano, pero también nos preocupa una de las cosas, y es la situación que viven los compañeros que están dentro de las cárceles, y sobre todo aquellos que están en las cárceles distritales. Entonces me voy a tomar, tengo la oportunidad de leer un comunicado inicialmente que nos hace un compañero, un abogado, que es el doctor Carlos Granado, quien es el defensor de varios postulados de justicia y paz a nivel nacional, y el cual por compromisos propios de su labor no fue posible asistir a este evento. A pesar de que fue diseñada dizque para buscar la paz en Colombia y el cese del conflicto armado que nos tiene sumidos en la sombra desde hace ya más de 50 años, son múltiples sus vacíos y falencias, lo cual se ve reflejado en la situación que a diario viven los postulados a la ley de justicia y paz en sus sitios de reclusión. En primer lugar, según la ley, los postulados estarían privados de su libertad en granjas agrícolas, pero en la realidad vemos que se encuentran presos en cárceles dentro de los cuales se han creado patios especiales para ellos, donde apenas tienen como beneficios adicionales las visitas
los miércoles y para algunos el uso de computador portátil. De otra parte, existe un evidente hacinamiento al interior de estos patios de justicia y paz, el cual se hace más notorio en la Picota de Bogotá, donde a diario llegan remisiones de otras cárceles del país, citados a diligencias de versión libre en la Fiscalía o en las diligencias judiciales propias de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Algunos reclusos tienen que dormir en el suelo y hasta en los baños. Esa es la realidad de los compañeros. Pero la ley 975 les exige a los postulados contar, o sea, confesar todos los hechos delictivos de los que tengan conocimiento y en los cuales hayan participado durante y con ocasión de su pertenencia a los grupos armados ilegales. Pero muchas veces es difícil darle cumplimiento a ello por cuanto tienen que adelantar a personas que ocupan altos cargos del estamento del Estado, miembros de la fuerza pública, gobernantes, operadores de la justicia, etc. Y también a particulares que de una u otra manera les colaboran en su actuar, los cuales les genera conflictos con estos personajes e incluso chantajes, extorsiones, amenazas y demás. Les exige también la ley reparar a sus víctimas. En el caso de quienes fungieron como comandantes y ocuparon altos cargos al interior de las organizaciones armadas al margen de la ley y amasaron grandes fortunas de manera ilícita, esto no es problema. Pero cuando se trata de quienes se desempeñaron como patrulleros, puntos y demás labores de bajo perfil, vienen las complicaciones, por cuanto no disponen de bienes con los cuales reparar. Existen muchos excombatientes que llevan varios años privados de su libertad, incluso desde antes de que se iniciaran los diálogos de paz con el gobierno nacional, que concluyeron con la expedición de dicha ley. Un gran vacío de la ley de justicia y paz es el relacionado con a partir de qué fecha se empieza a descontar la pena alternativa. En el evento de que sean merecedores de ella en virtud de cumplir a cabalidad con los requisitos de elegibilidad que consagra la misma norma. Por ejemplo, hay postulados que llevan 10 y 11 años, 10, 11 o más años de privación efectiva de su libertad y que por ende se movilizaron con sus respectivos bloques desde su lugar de reclusión, esperando que la Fiscalía de Justicia y Paz les indague a través de la diligencia de versión libre todos los hechos punibles en los que tuvieron participación, pero por razones ajenas a su voluntad, como el hecho de que no existen suficientes fiscales a este ramo de justicia transicional, la lentitud de los procedimientos, la cantidad de postulados y hechos delictivos cometidos, etc. Se ven compelidos a esperar con muchísima paciencia su turno, para posteriormente pasar a la fase de competencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal, la cual es también muy demorada, por falta de suficientes magistrados con función de garantías y de conocimiento, por falta de recursos logísticos adecuados y por el incumplimiento reiterado del INPEC en los traslados respectivos, todo lo cual hace demoradísimos los trámites que han de concluir en la imposición de la sentencia alternativa que ha de ser condenatoria en todo caso. Otra falencia muy grande es la imposición en la sentencia de la pena de multa, a la par con la privativa de la libertad, ya que su monto suele ser astronómico
y desmesurado. Por mandato de la misma ley y de nuestro ordenamiento jurídico penal en general, se vienen imponiendo multas que oscilan entre 20.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Resulta absurdo, desde todo punto de vista, imponer a un simple patrullero que se asimila a un soldado raso en sus funciones en un aparato organizado de poder la pena de pagar una multa que sobrepasa con creces los 10.000 y muchísimos más millones de pesos. ¿De dónde se pretende que los que pueden pagar, si ni siquiera tienen dinero para comprar útiles de aseo, satisfacer sus necesidades más elementales, ni para sostener a sus familias? Y en el hipotético caso de que tuvieran tales recursos económicos, ¿no deberían entonces ir estos dineros al Fondo de Reparación para las Víctimas? De otro lado, consideramos que la Ley de Justicia y Paz se quedó muy corta en cuanto a la rehabilitación y resocialización de los excombatientes, ya que son muy pocas las oportunidades que se les brindan a través de la educación y capacitación en labores lícitas que los preparen para afrontar una nueva vida cuando recuperen su libertad. Para ellos no existen auxilios del gobierno nacional, no se patrocinan proyectos productivos en los que puedan participar para ganarse honradamente lo necesario para su subsistencia y la de sus núcleos familiares. No queremos desconocer que, en cierto modo, la Ley de Justicia y Paz ha sido el punto de partida para un loable fin, el de lograr la paz nacional y la reconciliación de todos los colombianos, lo cual de por sí ya es un avance muy significativo. Gracias a ella hemos conocido la existencia de muchísimos delitos y los responsables de los mismos. Muchas víctimas han logrado recuperar los restos de sus familiares ejecutados por los grupos alzados en armas. Han conocido la verdad de lo que les sucedió, pero no es suficiente aún. Con todo respeto, consideramos que en últimas es al gobierno nacional a quien le corresponde de manera residual asumir la reparación de las víctimas, ya que por su ausencia y falta de presencia casi que absoluta en nuestros municipios y zonas rurales, muchas gentes tuvieron que armarse y organizarse para defender sus derechos y sus vidas ante el ataque indiscriminado de los otros actores del conflicto. Llámense grupos de guerrilla o de autodefensas. Y por si fuera poco, el Fondo de Reparación para las Víctimas ha sido pésimamente administrado. Muchos de los bienes que han sido entregados por los altos comandantes de los paramilitares han sido feriados por precios pírricos al mejor postor. Otros se encuentran en grave estado de descuido y deterioro. Esperamos que con la reforma la Ley de Justicia y Paz que se tramita en el Congreso se corrijan estas falencias, para así obtener en la realidad una verdadera paz y reconciliación nacional, con el indeclinable propósito de que tanto violencia no se vuelva a repetir jamás, a fin de dejarles un legado de mejores oportunidades y prosperidad a las nuevas generaciones de colombianos. Ese es el comunicado que nos hace llegar el doctor Carlos Granados, que tiene mucho que ver con lo que estábamos, el doctor de la Agencia Colombiana para la Reintegración nos hacía énfasis en su exposición. Y vemos cómo tanto la 975 como la 1424 van como de la mano, porque compañeros que no caben dentro de la 975 van a la 1424. Y entonces vemos como tras un improvisado proceso de paz adelantado por el gobierno nacional, guerrilleros y paramilitares
que de manera individual o colectiva se acogieron al proceso de movilización y reintegración, han convertido gradualmente a la capital como la mayor ciudad receptora de estos nuevos ciudadanos. En materia de políticas públicas, los últimos años de movilización y reintegración de excombatientes, el gobierno nacional y sus diferentes programas, bien sea Dirección General para la Integración en su momento, Programa de Reincorporación a la Vida Civil, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Grupos y Personas Alzadas en Armas, hoy Agencia Colombiana para la Reintegración, han prestado serias dificultades al momento de implementar la política, quizás por la inestabilidad normativa en la materia. Y el doctor nos hablaba de la 1424, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garantiza verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley. Se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, la cual desde su formulación fue diseñada para sacar del limbo jurídico a los 19.000 combatientes provenientes de las autodefensas, los cuales fueron producto de un accidentado proceso de paz. Pero vimos cómo el gobierno nacional, a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración, o en su momento la Alta Consejería para la Reintegración, presionó a excombatientes de las guerrillas a que firmaran el acta de postulados a esta ley. Preocupante, muy preocupante de esa parte. Y en su momento nosotros se lo dijimos a las instituciones. Esa ley solamente era para arreglar, enmendar lo que en su momento hizo el gobierno pasado, cuando intentó quedar bien ante un país diciendo que había desmovilizado a 56.000 excombatientes. Pero vemos que entre los requisitos para ser beneficiario de esta ley tenemos entre otros los siguientes: servicio social con comunidad. Aquí existe una contradicción entre lo que plantea el gobierno nacional a través de la Agencia Colombiana para la Integración, ya que vemos cómo en las ofertas existentes de servicio social se ven prácticas las cuales la población excombatiente debería aislarse y no llevar a estos a exponerse a recuerdos vividos dentro de las organizaciones a las cuales pertenecían. Doctor Ochoa, los compañeros vienen haciendo el servicio social en las comunidades, haciendo orden cerrado, y entonces es con la defensa civil. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué le están apuntando? Y ya comenzaron a llegar las quejas a los alcaldes locales, en donde están diciendo, bueno, es que me están armando unos grupos paramilitares dentro de la localidad. Y nos preocupa más porque vemos que lo que ha dado resultado con compañeros que de una u otra manera lo han hecho, bien sea a nivel personal, pero que vienen prestando sus servicios y vienen ganando su sustento, ejerciendo su trabajito o han conseguido su trabajo en empresas de vigilancia, ahí nos quieren cortar. Es lo que ha funcionado, ¿sí? Pero vemos para el gobierno nacional, sobre todo en cabeza de la agencia, nos dicen no, por ahí no es el camino. Pero las prácticas son otras, las prácticas son diferentes. Eso es preocupante. Y más preocupante aún, vemos como ese vaivén que ha tenido el programa desde sus inicios, al menos del 2002 para acá, ha perjudicado sobre todo a la población, ¿sí? Entonces nosotros decimos, venga, señor gobierno nacional, agencia colombiana,
¿En qué momento han llamado a la población excombatiente para decirles o para preguntarles o consultarles cómo se han pensado cada uno de ustedes que debe ser el servicio social que se debe brindar, bien sea con las comunidades o no? ¿O han llamado a las organizaciones que tienen su representación o representan a los compañeros de una u otra manera a consultar? Nos preocupa esa parte, nos preocupa, y por eso es que buscamos la manera de generar este tipo de escenarios, ¿sí? Porque para nosotros es muy importante que nuestro proceso sea muy satisfactorio, ¿sí? Y vimos en el ejemplo cómo Pablo, pastor, se la tuvo que salir a abrirse camino solo. Bueno, listo. Y no solamente como Pablo, habemos muchos que le hemos apostado a un proceso de paz con seriedad, que no le estamos jugando a la doble, ¿sí? Pero que a veces no encontramos las garantías suficientes para salir adelante. Y ya varios de los panelistas lo han dicho acá. Y entonces no encontramos la receptividad en la empresa privada. ¿Dónde está lo que venden cuando le dicen a los compañeros de los grupos armados ilegales: vénganse, la desmovilización es la salida? Nos preocupa esa parte. Nos preocupa que vengan compañeros acá a las diferentes ciudades y bueno, ¿qué comienzan a hacer? Compañeros que de una u otra manera tienen una capacidad militar, pero si no encuentran un compromiso de las instituciones, ¿a qué se van a dedicar? ¿A qué se dedican los compañeros? Para nosotros es de gran importancia reconocer el esfuerzo que ha hecho el distrito, desde la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, el cual incluyó en su plan de desarrollo Bogotá sin diferencia en su momento, dentro del eje de reconciliación, la necesidad de crear un programa especial que atendiera a las diferentes necesidades de esta población, hasta el punto de llegar a ser referente de los desmovilizados en Bogotá. Y ahorita el compañero que delegó el asesor del concejal nos decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque una de las grandes preocupaciones que tiene la población excombatiente es: no aparecemos dentro del plan de desarrollo local. Y el señor alcalde mayor, que se supone que pasó por el conflicto armado colombiano y que nosotros teníamos grandes esperanzas porque decía iba a ser muy condescendiente con la población, encontramos una negativa y él ve la situación desde otro punto de vista en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque en el artículo 39 del Plan de Desarrollo Local, que es el Programa de Territorios de Vida y Paz con Prevención del Delito, en el inciso 1, dice lo siguiente. Igual invito a los compañeros a que lo lean, a que nos empapemos. Territorios protectores de vida. Este proyecto busca superar la calificación y estigma como áreas peligrosas de territorios históricamente identificados como tales, condición que limita la superación de factores de exclusión y segregación. Para ello, se implementan acciones coordinadas e intersectoriales como lectura sistémica y compleja de las situaciones relativas a la seguridad ciudadana en los territorios, buscando intervenciones específicas y a la medida, favorecimiento del desarrollo de procesos para la cohesión y la movilización ciudadana
que promuevan o faciliten la generación de comunidades protectoras y fortalecidas para la convivencia, la superación de condiciones de riesgo e inseguridad en sus territorios y la reintegración de población desmovilizada, con la focalización de acciones en áreas con mayor concentración de eventos delictivos y la articulación con el Plan Cuadrantes. A ver, entonces nos toca preguntarle a la representante de la alcaldía, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea que